Esta clase es la clase de el plano cartesiano y funciones. Bueno, es plano. Ahí dice plano, pero bueno. Bueno, mi nombre es Olga Cris Meneses. Para esta clase, sí es recomendable que ya hayan visto el tema de relación y lo que es una función. Sin embargo, aquí lo vamos a repasar. Entendemos como función a toda relación que hace corresponder cada elemento del conjunto A, por escoger una letra, con un elemento y nada más que un elemento del conjunto B. Es decir, cada elemento del conjunto A, cada uno de ellos, en su totalidad, cada uno de ellos, tiene que tener exclusivamente un elemento del conjunto B. Se anota, tal cual como lo vemos allí, F, dos puntos A, flechita, B. ¿Qué significa eso? Eso se lee de la siguiente manera, que la función del conjunto A tiene imagen en el conjunto B, ¿mediante qué? Mediante la función. ¿Sí va? Entonces, cuando una función de A a B, cuando en una función de A a B, si hay un elemento del conjunto que pertenece al conjunto A, entonces a este elemento le corresponde otro elemento que pertenece al conjunto B. Esa F es importante que no la ignoremos, porque en realidad lo que dice esa F es una fórmula, es como un operador que va a dictaminar la manera en que vamos a relacionar cada elemento del conjunto A con el conjunto B, con un elemento del conjunto B. Porque, ok, aquí como estamos viendo en el diagrama sagital, tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Cada uno de los elementos del conjunto de partida está relacionado con uno y solo un elemento del codominio o conjunto de llegada, que es lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que la letra E en el conjunto de partida le corresponde una imagen en el conjunto de llegada que es el 4 como lo está dictaminando allí? ¿Por qué es el 4 y no el 5? ¿Por qué es el 4 y no el 1, o el 2, o el 3, o el 6? Bueno, eso, ¿quién lo responde? La F. La F te va a dar una fórmula que te va a decir cómo vas a relacionar el elemento del conjunto E, que pertenece al conjunto de partida, con cualquiera de los elementos del conjunto B. A través de esa fórmula, cuando la resuelves con los valores del conjunto de partida, entonces el resultado es 4 y ahí es que vas a saber, entonces voy a relacionar a E con el número 4 del conjunto B y no con el 1, con el 2 o con el 3, solamente con el 4. ¿Por qué? Porque la fórmula, que es F, me dio como resultado imagen 4. Entonces un poquito más adelante vamos a ver eso, pero tengan en cuenta que la F muchas veces tendemos a ignorarla. Por favor, no hagan eso. O sea, lean la función como es. O sea, F es igual a la flechita que apunta a B, quiere decir que B es imagen de A. O sea, que sale del conjunto A y va para el conjunto B. Eso es lo que quiere decir la flechita. Pero sale del conjunto A al conjunto B por medio de ¿quién? De F. Porque también pregúntese algo, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no es del conjunto B al conjunto A? Porque F lo dictamina de esa manera. ¿Ven? Entonces, así siempre tienen que colocarlo cuando hagan el diagrama sagital
o cuando lo estén escribiendo en tabulaciones, por favor, escriban la función de esta manera. También es muy común que más adelante lo vayamos a escribir como está abajo. F entre paréntesis de A es igual a B. ¿Y qué quiere decir F entre paréntesis de A es igual a B? Que bueno, cuando en una función, si al elemento que pertenece al conjunto A le corresponde un elemento que pertenece al conjunto B, pues lo vamos a anotar así, ¿no? F de A es igual a B. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Decimos que en el conjunto B los elementos son imagen de los elementos del conjunto A. ¿Según quién? Según la función. Eso es lo que quiere decir. Ahora sí, sistemas de coordenadas, ¿no? Esto es muy importante que tengan claro lo de las funciones, cómo se lee la función, cómo se anota, porque tal cual como lo estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer también en el plano cartesiano. Entonces, para muchos de ustedes, tal vez es primera vez que escuchan este tema del sistema de coordenadas. Simplemente son dos rectas que se intersectan, ¿ok? Acuérdense de la recta numérica, donde teníamos a todos los números enteros, ¿ok? Desde el positivo, desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener dos rectas, una vertical y una horizontal. Veamos. Les presento el sistema de coordenadas. Entonces, si queremos situar un punto en un plano, vamos a tener que usar el sistema de coordenadas, que están formados, como pueden ver, por dos rectas numéricas que se cortan en cero, que vamos a llamar a partir de ahora el punto de origen. Entonces, como en la vida real, siempre podemos ver las cosas desde un plano horizontal y desde un plano vertical. Por ejemplo, si yo subo un edificio, bueno, en el edificio, pues, podemos verlo como el eje Y, porque es vertical, pero si estoy caminando por la calle, entonces el eje X, horizontal. O sea, hay como que estas dos dimensiones. También los números se pueden representar en estas dos rectas numéricas que van desde el infinito positivo hasta el infinito negativo, tanto vertical como horizontal. Como pueden ver en el plano izquierdo, el eje X es llamado abscisas y se escribe así como lo están viendo ahí. Y el eje Y se le llama el eje de las coordenadas. O sea, solemos usar X y Y porque es lo más común, pero ojo, o sea, el eje de las abscisas también puede tener cualquier otra letra. Por ejemplo, si estamos viendo en Instagram la cantidad de likes que recibimos y queremos saber de todos esos likes cuántas personas nos van a comprar el producto que estamos promocionando, yo puedo colocar en el eje horizontal la cantidad de likes y en el eje vertical la cantidad de personas que se convirtieron. O sea, simplemente tomo, como una función es una relación, tomo dos variables que quiero relacionar y una la coloco en el eje X, en el eje horizontal, y la otra la coloco en el eje vertical. ¿Ok? Tomen en cuenta en ambos gráficos que cada uno de los X al final termina con una flechita. ¿Ven? Donde está Y hay una flechita y donde está X hay una flechita. Siempre coloquen esa flechita, porque estamos hablando de un eje. Si no colocan esa flechita, es una recta cualquiera y no está bien a nivel matemático. Entonces, como podemos ver en ambos gráficos, creo que en el segundo lo pueden ver un poco mejor. Al hacer esta
esta división en 4, pues obviamente nos van a quedar 4 espacios. Y siempre vamos a empezar a contar desde el cuadro que está en la parte superior derecha, ¿ok? Como el cuadrante número 1. Y el de al lado, que está en la parte superior izquierda, como el cuadrante número 2. El que está abajo del cuadrante número 2 siempre va a ser el cuadrante número 3, y el que está abajo del cuadrante número 1 siempre va a ser el cuadrante número 4. ¿Ok? El eje de coordenadas lo pueden usar en cualquier actividad, señores. Es muy usado en la economía para explicar variables como la inflación, el Producto Interno Bruto, etc. Entonces, en el cuadrante 1, como pueden ver, fíjense que en este cuadrante están el eje de las abscisas positivos con el eje de las ordenadas positivo. O sea, es positivo tanto de manera horizontal como de manera vertical. El cuadrante 2 es positivo de manera vertical, pero es negativo de manera horizontal, o sea, es menos más. El cuadrante 3 es negativo completo, porque es negativo en el eje X y es negativo en el eje Y. O sea, si tuviéramos que escribir un par ordenado, escribiéramos menos, coma, menos. Y en el eje 4 es negativo en el eje Y y positivo en el eje X. Si tuviéramos que escribir un par ordenado, en el cuadrante 4 escribiríamos menos, coma, mentira, corrijo. Escribiríamos más, coma, menos. ¿Por qué corregí? Porque cada vez que vamos a escribir el par ordenado, siempre vamos a anotar de primero el eje X y de segundo el eje Y. Más adelante se los voy a mostrar de manera más visual. ¿Ven? Este es un ejemplo del plano cartesiano. Tenemos el eje X, que es horizontal. Vean cómo termina con una flechita, es importante esto. Y el eje Y, vean cómo termina con una flechita. Ambas son dos rectas numéricas, ¿ok? Todos esos números van desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Y en el centro es el punto de origen, ¿ok? Es 0 tanto para X como para Y. Entonces, cuando queremos, ¿para qué usamos este plano? Imagínense que ustedes están viendo Google Maps y quieren ver una dirección. Entonces, o quieren relacionar dos variables, puede ser ventas y precios, puede ser rendimiento deportivo. Por ejemplo, si yo tengo muchos meses haciendo abdominales, eso es variable tiempo. Y en el eje, lo puedo colocar en el eje X. Y en el eje Y puedo colocar, bueno, los resultados de mi masa corporal, ¿no? Entonces, para poder ver cómo he ido avanzando, pues yo voy relacionando los números del eje X con los números del eje Y. Y esa relación me va a establecer un punto en el plano. ¿Ven? Por ejemplo, vean la rayita verde. Yo ahí estoy relacionando el elemento de 2, que está en el eje X, con el 3, que está en el eje Y. ¿Por qué lo pongo puntiagudo? Porque estoy proyectando un punto. Estoy proyectando el punto número 2, que está en el eje X, a la altura donde está el punto número 3 en el eje Y. Como lo estoy proyectando, lo estoy colocando así en puntiagudo. Y cuando ambas rectas se intersectan, allí es donde se grafica el punto en el plano. ¿Ok? Entonces voy a colocar ese punto en el plano. Pertenece al par ordenado 2 del eje de las abscisas y 3 del eje de la ordenada, que es la Y.
¿ok? Entonces recordemos que cuando proyectamos o sea, si yo tengo un punto, por ejemplo, el menos 3, 1. Si es menos 3, es X. Entonces, cuando yo vaya a proyectar todos los números que están en el eje X, fíjense que cuando yo lo proyecto con una línea vertical, ¿ok? Hacia arriba, porque estoy trasladando el menos 3 a la altura donde se encuentra el punto 1 en el eje Y, a esa altura. Y en el caso del eje Y, donde está el 1, estoy proyectando o estoy trasladando el punto 1 a la altura donde se encuentra el menos 3 en el eje X. Entonces traslado ese punto. Es como que si fuera una proyección o un espejo. ¿Me entienden? Entonces fíjense, cuando yo estoy proyectando el punto 1 que está en el eje Y, ¿cómo lo proyecto? Con una línea horizontal. Vean el caso del par ordenado menos 1, menos 2. El menos 1, que pertenece al eje X, como podrán ver, todos los que están a la izquierda es el eje X, como se lo dije. Entonces, claro, yo lo voy a proyectar, ¿me entiendes? ¿Hacia dónde lo voy a proyectar? Porque puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, yo voy a ver cuál es el par en el eje Y. Ah, es menos 2. Entonces ubico el menos 2. Como menos 2 está hacia abajo, yo voy a proyectar ese menos 1 con una recta vertical en dirección hacia abajo. Porque hacia abajo es donde está el menos 2 en Y. Y sigo hacia abajo. Luego, cuando me paro en el menos 2Y, ¿ok? Yo digo, bueno, yo voy a proyectar este punto. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo lo hago? Fino. Yo veo cuál es el par X. Ah, es menos 1. Está hacia la izquierda. Entonces, yo voy a proyectar ese menos 2. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Y cuando esas dos rectas que están proyectándose se intersectan o se cruzan, ahí es donde hago un punto que lo tengo que hacer bastante notorio. Fíjense que en los tres casos el punto es bastante resaltante. Y a ese punto voy a decir, bueno, en este punto se cumple que el par ordenado es en X menos 1, y en Y menos 2. Así es que se lee. Por ejemplo, en la vida real. En la vida real, cuando ustedes buscan una dirección en Google Maps, fíjense que a veces les sale esta crucecita. Este es un plano cartesiano excelente. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar direcciones, te ubica en el mapa como tal. Y si tú, por ejemplo, estás en Venezuela, en Caracas, ¿me entiendes? ¿Cómo tú sabes en qué punto exacto estás en el mapa? Bueno, con el eje cartesiano tú puedes tener una dirección exacta. Tú puedes decir, bueno, está hacia el norte, pero el norte puede ser cualquiera. Fíjense que el norte en el eje Y es cualquiera. Ah, pero no en cualquier parte del norte. Está hacia el norte, más hacia los lados del eje X negativo. Porque el norte también puede ser arriba, pero en el eje positivo. Entonces, bueno, Venezuela está hacia el norte, ¿ok? Está por encima del eje de las abscisas, entonces está hacia arriba, pero hacia arriba en el segundo cuadrante. Ah, pero el segundo cuadrante es muy grande. Bueno, para eso es que le ponemos números a cada una de las rectas, tanto el eje X como el eje Y, le ponemos números y así es que el par ordenado tiene su función. Porque te está diciendo que Venezuela está, ¿ok? Imagínate que, voy a inventar un número, pero sería, a ver, menos 3.
en el eje X, pero hacia el -3. Ok, pero fíjate que el -3, tú puedes proyectar ese -3 con una recta vertical, imagínate, puede estar en cualquier lado. Ah, ok, pero sí, está en el -3, pero no en cualquier parte de allí, sino que tú lo vas a proyectar hacia el segundo cuadrante, porque Venezuela está hacia el segundo cuadrante. Entonces sería -3 a la altura del punto 1 en Y. ¿Ok? Y ese es el sentido que tienen el eje cartesiano y los pares. Es más, si te fijas abajo donde están los numeritos que sirven pues como, por así decirlo, de medidor de cada una de las rectas, ¿no? Entonces donde dice Ecuador está en 0. ¿Ok? Entonces según esto, Venezuela está en el grado 20. En el grado 20, y cuando se intersecta con entre el 60 y el 80, abajo hay unos numeritos. Entonces búscate el 60 y el 80, ¿ok? Cuando se intersecta con el número 20. Entonces el número 20 vendría siendo perteneciente al eje Y. ¿Por qué? Porque son los números que están en sentido vertical. Y los números que están abajo vienen siendo los números que le corresponden al eje X. Entonces, si tuviéramos que decir un par ordenado de Venezuela, diríamos que Venezuela está, oye, yo diría entre vamos a decir entre el 80 y el 60, vamos a decir el 70. Sería par ordenado 70,20. ¿Ves cómo te da la dirección exacta? Este es un ejemplo como de la vida real para que vean cómo es que se usa el plano cartesiano en distintas áreas, no solamente el Google Maps, sino en la economía, en la astrología, en muchas áreas. No solamente es algo con números y ya. ¿Ok? Entonces, como les dije aquí, si quiero representar una función, ¿qué necesito? Voy a necesitar siempre primero que me den los elementos, aquí se los estoy poniendo con el ejemplo sagital, ¿ok? Que son estos gráficos. Pero lo primero que voy a necesitar es que me determinen o que me digan cuáles son los elementos del conjunto de partida. En este caso me están dando todo, tanto el de partida como el de llegada, pero no siempre te van a dar el de llegada, ¿ok? No siempre te van a decir cuál es B. Entonces, te tienen que dar un conjunto de elementos que pertenezcan al dominio, ¿ok? Y te tienen que dar la función, eso es obligatorio. Te están diciendo, te tienen que dar dos cosas. Primero, que la función parte del conjunto A hacia el conjunto B. Porque como tú sabes que es AB, no siempre es AB, puede ser BA. E invertimos las letras. Puede ser B de ventas y de ingresos. Entonces, ¿cómo tú sabes de dónde va y hacia dónde llega? Porque te tienen que colocar ese F es igual a flecha B. Entonces ahí tú sabes que A está partiendo del conjunto A y va a llegar al conjunto del codominio o del conjunto B. ¿Ok? ¿Según quién? Según F, que es la función. Ah, ya tú sabes que sale de A para B. Buenísimo. ¿Qué más tienes que saber? ¿Cómo tú sabes que ese 2 que está en el conjunto A tiene una imagen en el elemento 4 del conjunto B? ¿Por qué no tiene una imagen en el elemento 8? Porque 2 no es la contraimagen de 8, o al revés, porque 8 no es la imagen de 2. Porque 16 no es la imagen de 4. Y 8, y 8 del conjunto B es la imagen de 8 en el conjunto A. ¿Por qué? Porque tiene que ser en ese orden.
¿Sabes quién tiene la respuesta? La fórmula de la función. Ese f de x es igual a 2x. Con esa fórmula es que tú vas a saber con qué elemento del conjunto A vas a relacionarlo con un elemento del conjunto B. ¿Ok? Entonces, por lo general lo que se hace en estos casos es que te están dando la función y te están diciendo que f de x es igual a 2x. ¿Sí? Entonces, se toman los números que pertenecen al conjunto A y los sustituyes en la función. ¿Ok? Entonces tú dices f de 2 es igual a 2 por 2. 2 por 2, 4. Ah, entonces, recuérdense que en el eje de las abscisas están todos los elementos del conjunto de partida. Entonces, cuando x vale 2, tiene imagen en 4. Ahora sí tiene sentido. También lo pueden ver aquí, ese es con un ejemplo sagital. Pero si lo vemos en el conjunto, en el plano cartesiano, igual. ¿Cómo tú sacas los pares ordenados? Bueno, porque ya te están dando los elementos del conjunto de partida, que siempre va a ser en el eje X. Todos los números que están en el eje X son los elementos del conjunto de partida. Entonces, cada elemento tú lo sustituyes en la fórmula, ¿ok? Porque, ¿qué quiere decir esa fórmula? Recordemos que esa fórmula lo que quiere decir es que un elemento del conjunto A le corresponde el elemento del conjunto B. O sea, f de x igual a 2x. Cuando sale del conjunto X, tiene imagen en el conjunto de llegada. Pero la imagen del conjunto de llegada va a ser el doble del elemento que está en el conjunto X. El doble del elemento que está en el conjunto A, en el caso del 2, es 4. Así es que se lee f de x igual a 2x. ¿Qué te está diciendo? Que en el conjunto X tiene imagen en el conjunto B, pero la imagen del conjunto B va a ser el doble del elemento de partida. Si el elemento de partida es 4, entonces la imagen de 4 va a ser 2 por 4. Si el elemento de partida es 6, según la función, entonces sustituimos el 6 en la x. Bueno, eso quiere decir que la función del conjunto X cuando vale 6, cuando tiene el elemento 6, es igual a la imagen que está en el conjunto B cuando multiplicamos a 6 por 2. Entonces, la imagen del elemento 6 que pertenece al conjunto de partida va a ser el doble de 6. O sea, la imagen de 6 es 12. ¿Sí? Y lo mismo, y de esa manera van sacando las imágenes. ¿Dónde están las imágenes? Las imágenes están en el eje Y. ¿Ok? Siempre el conjunto de partida va a ser el eje vertical, el eje horizontal, y el conjunto de llegada va a ser el eje vertical. ¿Ok? Entonces, si ya tú tienes un elemento en el conjunto X, lo metes en la función, entonces la función te va a decir que para el elemento 4 que está en X, para ese elemento 4, la imagen, bueno, 4 no, 3. Para ese elemento 3 que está en X, la imagen de 3 según la función que no está aquí anotada,
va a ser menos 4. La imagen de 1 positivo en X va a ser 1 en Y. La imagen de menos 4 en X va a ser 2 en el eje Y. O sea, parte del menos 4 que está en X y va a llegar, se va a relacionar con el 2 que está en Y. ¿Ok? Hay muchos disculpe, hay muchos tipos de funciones. Y ahorita les voy a dejar como tarea que me busquen todos los tipos de funciones que hay. Vamos a ver ahora lo que es la función afín, que es una recta. La pueden conocer, la pueden ver por ahí como una función que en el plano cartesiano, cuando vean una recta, por lo general, estamos hablando de una función afín. Técnicamente el concepto es una gráfica de puntos que pertenece a una misma recta, ¿ves? O sea, cuando hay dos puntos en una misma, o sea, una recta es la unión de dos puntos. ¿Ok? Si tú pones varios puntos y los vas uniendo, pues tienes una recta. La fórmula para que tú puedas relacionar los elementos del conjunto de partida que están en X con el de llegada, siempre va a ser la que estás viendo allí. Cuando f de x es igual a ax más b. Yo coloqué ax. En algunos libros puedes encontrarlos como m. ¿Ok? Entonces, esta función afín también se le llama función lineal y se denomina, ecuación de la recta en el plano. ¿Ok? Entonces, como te digo, yo coloqué ax, pero en muchos casos vas a encontrar que es m. Cuando tú estás graficando una recta en el plano cartesiano, que es la función afín, esa recta tiene un grado de inclinación. ¿Sí va? Ese grado de inclinación, ¿cómo tú vas a saber qué tan inclinada va la recta? Bueno, por el número que está al lado de x, por a o m. Esa ax, o sea, x, porque viene del eje de las abscisas, pero esa a te va a decir el grado de inclinación que tiene la recta. O sea, si la recta está vertical, no tiene grado de inclinación. Si está así como que un poquito hacia la derecha, tiene un grado de inclinación. Si está horizontal, pues no tiene grado de inclinación como tal. ¿Ves? Esa como que, sí, esa inclinación es lo que te va a decir la pendiente. Porque esa A es lo que llamamos pendiente. ¿Ok? ¿Quién es B? B es el punto donde la recta corta en el eje Y. Entonces, el valor en A o en M, dependiendo del libro, es la pendiente de la recta. Como te dije, expresa el grado de inclinación que tiene. Y B se llama ordenada en el origen. Es el punto de corte que tiene la función en el eje Y. Porque claro, tú haces una recta, pero en algún momento tiene que terminar esa recta. Entonces, la altura de esa recta va a terminar cuando, por ejemplo, si B es igual a 3, bueno, tú proyectas la recta. Cuando consigas el número 3 en el eje Y, a esa altura se va a frenar. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Estás viendo? Fíjate que está inclinada. Ese grado de inclinación te lo da la pendiente. ¿Cómo tú sabes que la pendiente, que esa recta va hacia arriba y no hacia abajo? Por la pendiente. Si la pendiente, si A es positiva, tú sabes que esa recta va a ir hacia arriba. Si A es negativa, tú sabes que esa recta va a ir hacia abajo. ¿Sí va? ¿Ves? Entonces, ahí te lo coloco. M es ese grado de inclinación que tiene la recta. ¿Sí va?
Y fíjate que más n, en este caso se le colocó al eje Y, ¿no? Es como que ese corte que tiene en el eje Y. Entonces aquí vamos a interpretar de esta nomenclatura matemática para que sepamos leer y entender las funciones. Entonces si yo tengo f de x, esa rayita en realidad es una flecha, ¿ok? Ese tal que lo pueden sustituir por una barra vertical, pero quise ser didáctica en este caso. La función en x es igual a x más 2. Entonces, aquí ya te están dando la función. Ya te están diciendo que la imagen que va a tener la función va a ser el resultado de sumarle 2 unidades al elemento que escojas del conjunto x. X más 2. Entonces, ¿cómo se lee esto? La función de x es igual a x más 2, en donde el conjunto de partida, ¿quién es? X. Y el de llegada es el conjunto n, porque fíjate que al principio te están diciendo que f, dos puntos, el conjunto x parte hacia el conjunto n de los números naturales. Siempre que la función de x sea x más 2. O sea, siempre que cualquier número del conjunto de partida en x le sumes 2 números y ahí vas a tener la imagen. Por ejemplo, si en el conjunto de partida de x está el número 3, entonces yo digo 3 más 2 es igual a 5. La imagen de 3 va a ser 5. ¿Por qué? Porque así me lo dice la fórmula. Igual, en este caso, si f de x parte hacia z, tal que f de x es igual a x más 1, ¿cómo se lee esto? Bueno, aquí debió haber sido g, muchachos, me equivoqué. La función de g de x es igual a x más 1, pues corrijan allí, donde el conjunto de partida es x y el conjunto de llegada es el conjunto z de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Todos los positivos y los negativos. Otro caso, h, dos puntos, n, flechita, pongan, eso es una flecha, a q, o sea, que parte del conjunto n al conjunto q, o sea, que el conjunto, todos los elementos del conjunto q son imagen del conjunto n. Siempre que, entonces claro, ¿cómo voy a relacionar cada elemento del conjunto n con cada elemento del conjunto q? Con esta fórmula, x más 2 sobre 3. Entonces se lee así, representa la función de hx es igual a x más 2 sobre 3, en donde el conjunto de partida es n y el de llegada es q. Recuerden que el conjunto q tiene que ver con las fracciones y todo eso. Aquí hay varios ejemplos de cómo es que hacemos con las funciones. Entonces fíjense, siempre te tienen que dar la función. La función es, en este caso, y es igual a 2. Pero ¿cómo tú vas a saber qué gráfica hacer? Bueno, fíjate que 2x es positivo. Ya yo sé que la recta va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, asignamos los valores a la variable x. Para facilitar los cálculos podemos escoger números. En este caso vamos a escoger los números que pertenecen al dominio, es decir, al conjunto de partida. Vamos a escoger arbitrariamente los valores en x. Siempre te tienen que dar la manera de hallar el dominio, porque si no, no puedes proyectar. Entonces, cuando x, ya yo escogí que x es igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando x es igual a menos 2, yo aplico este menos 2 en la fórmula y digo que y es igual a 2 por menos 2, esto es igual a menos 4. Entonces, yo siempre recomiendo que hagan esta tablita, que la dividan en 3. La primera, coloquen en la columna x
la segunda columna Y y la tercera columna X y Y, que es el par ordenado. Entonces, es muy probable que en muchos casos la columna Y no la tengan porque la tienen que hallar. ¿Cómo? A través de la función. Acuérdense que la columna Y es la imagen de X. ¿Ok? ¿Según qué? Según la función. Porque supuestamente, aquí te debieron haber dicho que la función va de X a Y. Entonces, a ti te dan todos los números en X. ¿Ok? Y tú simplemente, para cada número en X, vas a buscar la imagen que tiene en el conjunto de llegada, que es Y. Y como yo sé que la imagen del elemento menos 2 en las abscisas es menos 4, porque ese menos 2 que está en el eje X no lo relaciono con el menos 3 o con el menos 1 o con el 5 o con el 7. Ah, porque la fórmula me dice que ese menos 2 va a tener imagen en el conjunto Y si multiplico a 2 por ese mismo número. O sea que la imagen de menos 2 en Y va a ser menos 4. ¿Sí? Y así sustituyo el valor de cada uno de los elementos de X en la fórmula y me va a dar la imagen que le corresponde a cada uno de los números de X. En la tercera columna simplemente, recuerden que el par ordenado siempre, anótenlo, tú vas a escribir la primera componente pertenece al conjunto de partida, es decir, a X. Y la segunda componente pertenece al conjunto de llegada, es decir, Y. Siempre va a ser X, Y. Siempre va a ser el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Este es otro gráfico que fíjense que también es una función afín. ¿Por qué? Porque acuérdense que la función afín es M por X o A por X más B. Entonces, obviamente, si es menos X, entonces M o A es menos 1. Como es menos 1, fíjense que la función va hacia abajo. ¿Ven lo que le decía de las pendientes? Va hacia abajo y aplicamos el mismo procedimiento. Le asignamos valores a la variable X según el rango, no, el dominio. ¿Quién es el dominio? Todos los números que pertenecen al conjunto de partida. Te tienen que dar el conjunto de partida. Y entonces vas a hallar la imagen para cada elemento del conjunto de partida. ¿Ves? Cuando X es igual a menos 2, la imagen de menos 2 en Y, que es el conjunto de llegada, es 3. La imagen de 2 de X2 en el conjunto de llegada es menos 1. ¿Ves? Entonces, bueno, este es un ejemplo, pues cuando m es mayor que 0, siempre va hacia arriba. Fíjense que aquí la función es y es igual a un medio de x. Un medio sigue siendo la función afín porque a o m puede ser un número fraccionario o un número entero. ¿Ok? Que multiplica a x y ahí tenemos el b que puede ser más o puede ser menos. Pero como el medio es positivo, la recta va hacia arriba. Si va, es creciente. ¿Sí? Y su punto de corte en Y es 0 para cuando X es 0 y cuando Y es menos 1. Cuando M es menor que 0, ven, en este caso es menos 2X, va hacia abajo, la recta. ¿Qué pasa cuando la pendiente es 0? Sería M por X más 1.
Pero si la pendiente es 0, m por x sería 0. Y solamente me queda, no tiene grado, eso quiere decir que no tiene grado de inclinación. Y solamente me queda el corte en y. Cuando hablamos de este caso, estamos hablando de una función horizontal. Porque fíjate que la recta horizontal no tiene un grado de inclinación. ¿Ves? Aquí te dejo dos ejercicios, ¿ok? Para que los vayas realizando. Cuando lo hagas, yo te voy a pasar cuál es el resultado. Pero es importante que repases todo el video y simplemente vayas tomando en cuenta que identifiques cuál es el conjunto de partida, cuál es el conjunto de llegada. Es importante que te quede claro cómo leer la función. Recuérdate que la función es la que te va a decir cómo vas a relacionar un elemento del conjunto de partida con una imagen del conjunto de llegada. O sea, ¿por qué al conjunto de partida que tiene el elemento 1 lo estás relacionando con la imagen en y, que es el número 3? ¿Por qué no es el 4? ¿Por qué no es el 2? ¿Por qué no es el menos 2? Eso te lo dice ¿quién? La función. ¿Ok? Entonces, por favor, me haces esa tabla, la que te mostré, es muy didáctica. Colocas en una columna todos los elementos del conjunto de partida que son los que están en el eje de X. Otra columna con las imágenes que encuentres del conjunto Y aplicando la fórmula de la función y el par ordenado. Entonces ya con esa tablita es muy fácil graficar. Te coloqué estos dos ejemplos, me los graficas, ¿ok? Y bueno, espero que haber ayudado a aclarar dudas con este tema. Esto es como un preámbulo, vamos a seguir profundizando acerca de esto, pero sí las nociones tienen que estar muy claras y las bases tienen que estar muy claras y esas bases tienen que ver sobre cómo leer las funciones, ¿ok? Tarea, búscate cuántos tipos de funciones hay. Estamos viendo solamente función lineal, que es la función afín, pero hay muchos tipos de funciones, muchísimos, y la puedes reconocer por la fórmula incluso. Muchísimos tipos de funciones. Si te metes en el Banco Central de Venezuela, cuando tú veas lo que son las gráficas de la inflación, del tipo de cambio, todas esas gráficas en realidad son gráficas de funciones, ¿ok? Las funciones se usan para relacionar variables de todo tipo, variables económicas, variables incluso en el campo de la física, en el marketing también se usa mucho. En la inteligencia artificial es clave el tema de las funciones. Entonces, escríbanme para más dudas. Escríbanme si quieren saber más de este tema. Mi nombre es Olga Cris. Espero que puedan realizar estos ejercicios que de verdad están sencillos y este es un tema que realmente es bastante interesante y va a estar muy en boga en estos tiempos, sobre todo con la inteligencia artificial. Bye.